A la de 3. Abraham, cuenta 3. Y le damos la bienvenida a Ramón. 1, 2 y 3. Bienvenido en el nombre de Jesús. Ramón, eres bienvenido a la casa del Señor. Hasta aquí suelta todo lo que Dios te ha dado, porque hay una iglesia hambrienta que necesitamos la palabra de Dios. Amén. Venga, una alabanza y dejamos una alabanza y dejamos la palabra. Venga. Aleluya. Disfruta. Tranquilo, tranquila. Hoy va a haber palabra de Dios para nuestra iglesia. Venga. Jesús. Aleluya. Pueden dar un aplauso fuerte al Señor. Bueno, reciban un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Agradecido al Señor de poder estar esta tarde con la Iglesia de Valencia. Gracias al Señor y a todos los siervos por estar celebrando junto con la Iglesia de Valencia. ¿Están ustedes llenos del Señor? Aleluya. He sentado ahí y he dicho: Señor, estás aquí. Estás aquí, gloria al Señor. Y donde está el Señor, pues a uno le da confianza. Amén. Gloria al Señor. Es un regalo, de verdad, estar con ustedes y compartir un culto para la gloria del Señor. Acompáñame con el piano, por favor. No te canses, ¿eh? Dios. Bueno, miren, voy a hacer una cosa que dicen los entendidos que no hay que hacer, pero yo lo voy a hacer. Es un mensaje que no he predicado y no está estructurado, no está medio terminado, pero yo lo siento del Señor. Y me voy a lanzar porque lo siento de parte del Señor. Dejándome llevar un poco por cómo nuestro hermano Manolo ministraba, vamos a hablar de cómo el Señor trata con nosotros. Llevo unos días que el Señor me está ministrando con cómo Jesús trató con la mujer sirofenicia. Qué duro parece que fue. Cómo trató con ella pero qué maestría, gloria al Señor. Vamos a hablar de la disciplina del Señor, cómo Dios nos disciplina, cómo Dios trata con nosotros, a qué profundidades, donde como trata Él no puede tratar nadie. Es imposible, hay tratos que son exclusivamente de Dios contigo. Dejadme introducirlo en Hebreos 12:5, dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él,
porque el Señor, a quien ama disciplina y azota al que recibe como hijo. Miren, hay bendiciones universales de Dios para todo el mundo. El sol que sale todos los días, la lluvia que cae, que riega los campos, esos son bendiciones universales para todo el mundo, hijos y no hijos. La disciplina es exclusivamente solo para los hijos. Dios no disciplina al que no es hijo. Así que la disciplina es un privilegio que tiene el hijo. Gloria al Señor. El autor de los Hebreos nos advierte y nos dice que no la menospreciemos. No menosprecies la disciplina. Porque dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Verdad? A nadie le gusta pasar por dificultades, por decirlo de alguna manera. A veces somos como los niños que rechazan el jarabe por el mal sabor que le daba a su madre. Qué cruel era nuestra madre cuando nos daba ese jarabe que sabía tan mal. Qué mala era. Pero ese jarabe nos curaba. La disciplina implica dolor y en su primera instancia tenemos el error de creer que disciplina es castigo. Implica, pero no, el objetivo no es castigar. Gloria al Señor. En primera instancia, la disciplina es un ejercicio espiritual. Por eso dice Pablo, dice el autor de los Hebreos, a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina es un ejercicio espiritual para mantenernos saludables. Porque la vida espiritual no es una historia romántica, es una batalla. Y la disciplina tiene dos fases. Una es personal y motivada por el Espíritu y obedecida por ti. Esa es la disciplina que todo creyente, todo hijo de Dios tiene que tener a diario, gloria al Señor. Porque hay que hacerlo como un ejercicio, como aquellos que van a hacer ejercicio para mantenerse sanos. La disciplina espiritual es un ejercicio que necesitamos desarrollar. Pero claro, cuando no es así, cuando no es personal, cuando no es un compromiso, pues entonces la disciplina tiene que pasar a un segundo nivel. Es cuando es paternal, cuando es Dios cuando tiene que intervenir, cuando no hace caso, cuando nos descuidamos. Por eso, 1 Corintios dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Necesitamos hacer un autoexamen personal que nos va purificando, porque si no lo hacemos así, pues entonces obligaremos al Señor a tomar riendas en el asunto de forma que no nos va a gustar. Le dice Abraham a Lot, mira, tenemos que separarnos. La contienda ya ha llegado entre los pastores, pero dice Abraham, pero vamos a adelantarnos para que el altercado no sea entre nosotros. Ahora tenemos tantas riquezas entre los dos, había tanta riqueza que los pastores tenían contienda. Dice, para que el altercado no sube, tengamos que discutir tú y yo, vamos a separarnos ahora de mutuo acuerdo, ¿de acuerdo? Porque si nos separamos así, pues no tiene por qué ver al altercado. Así obra el Señor. El Señor te llena de las riquezas de su gloria, de las riquezas de sus bendiciones. ¿Para qué? Para que ese trato amable y esas bendiciones entren en conflicto con tus desórdenes y optes por separarte de aquello que no le agrada al Señor. Si no hacemos caso a eso, entonces el altercado subirá de nivel. Tendremos que vernos la cara a cara con el Señor en su disciplina y eso no nos va a gustar. Por eso necesitamos ser obedientes en nuestro cuidado diario de nuestra vida espiritual. Porque, fijaros bien, el apóstol Pedro sigue a Jesús de una manera que él no entiende. Le sigue con más emoción que fe. Pero él no lo sabe. Pedro le sigue por un arranque emocional y la fe de Pedro no es tan grande como debería ser. Pero él no lo sabe. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando caminando por las aguas del mar, empieza a caminar, llega una tempestad que le golpea. Entonces cuando se hunde, Jesús lo saca y dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pedro no lo sabía, pero lo sabía por más emoción que fe. La tempestad le descubrió que su fe no era lo suficientemente grande. Lo que no te pidas tú mismo, te lo va a pedir una tempestad.
Así que es mejor que por ti mismo entiendas que necesitas cada día cuidarte, mejorarte y obedecer, para que el proceso de santificación sea más amable, para que la santificación sea una ofrenda. Gloria al Señor. Pero nos cuesta a veces obedecer. Dejadme deciros que la disciplina de Dios no es arbitraria. Siempre tiene un objetivo, y un objetivo muy definido. Hebreos dice que es para que participemos de su santidad. Para eso la disciplina. Ahora, esta disciplina paternal de Dios no mata moscas a cañonazos. No viene a ti, ahora espérate, bim, pam, no es así. La disciplina del Señor tiene un telescopio y apunta directamente que quiere corregir. Y lo sabe de forma tan definida lo que Dios tiene que corregir de cada uno de nosotros, que va a apuntar directamente. Es tan milimétrica la disciplina de Dios que viene a corregir cosas que tú mismo ignoras. Naamán el sirio dice que tenía lepra, y en medio de uno de los botines encuentra una muchacha israelita que le dice: yo tengo la solución para ti, hay un profeta que si vas donde él te va a curar. Y Naamán, que quiere curarse de la lepra, se va a buscar al profeta porque quiere curarse de la lepra. Y cuando va en busca del profeta, lo que hace es coger las cartas, llenarse de oro, llenarse de plata. ¿Y dónde va? Donde el rey. ¿Pero qué cosas? El rey no lo recibe. Bueno, pues el rey no me recibe, voy donde el profeta. Se acerca donde el profeta, ¿y qué cosas? Porque el profeta no lo recibe, manda un sirviente. Y cuando le manda el sirviente, no solo es que el sirviente le dice, no, le dice: vete al Jordán. ¿Sabéis qué le pasaba a Naamán? Que Naamán iba a curarse de la lepra, pero Dios le estaba corrigiendo de algo que él desconocía. Es que más que la lepra, Naamán era un orgulloso. Por eso la sirvienta le dio el requisito para sanarse. Le dice: si mi Señor fuese a Samaria y rogase. Naamán no sabía rogar, no sabía humillarse. Y mientras él va a curarse de la lepra, en el camino Dios le va a tratar de la soberbia, porque él no sabe que es soberbio. Así nos pasa muchas veces. Nos trata Dios de cosas que a nosotros no entendemos. ¿Y por qué me pasa a mí esto? Y te sientes víctima de una injusticia. ¿Sabes por qué? Porque desconoces tus males. Dejad de ser libre. La mayoría de nuestras heridas no se curan por orgullo. Aleluya. Fijaros que Naamán rechazó el trato del Jordán. ¿Sabéis por qué? Porque desconocía el mal. Por eso. Qué ignorantes somos de nosotros mismos. Qué poco enfocados tenemos. No nos vemos, No nos vemos. Hay un proverbio que dice: ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame, oh Dios, de los que me son ocultos. Quiere decir que hay en mí, hay errores que yo desconozco. Yo no sé que están en mí. No. Dice la Odisea: tú dices que eres rico, que te has enriquecido, pero no sabes. La Odisea: tú hablas de ti y dices que eres rico, que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero no sabes que eres pobre, ciego, desventurado. La Odisea: hablas de ti, pero no sabes ni de quién hablas. Estás hablando de ti, pero lo que dices de ti a tu realidad va a un abismo. Tú dices que eres rico, pero realmente eres pobre. Dices que no tienes necesidad de nada, pero eres un miserable. O sea, hay un desconocimiento tan profundo de ti mismo que no sabes de qué adoleces. Pero Dios sí. Dios sí lo sabe. A veces hay males dentro de nosotros que desconocemos. Y es terrible esto, Hay errores en mí que veis todo el mundo menos yo. Y claro, no hay quien me corrija porque yo no lo veo. Si yo no lo veo, ¿cómo lo voy a corregir? Hay otro que es peor. Que lo que yo me cuento como virtud es mi peor defecto. A ver quién le pone el cascabel al gato. Pero si es mi virtud, ¿no? Que es tu defecto, no, es mi virtud. Por ejemplo, es que yo digo lo que pienso y presumo de sincero. Perdóname, eso no es sinceridad, eso es necedad. La virtud no está en decir lo que piensa, la virtud está en pensar antes de hablar.
O hay quien dice, es que yo soy así de original. O muy mal, ¿vale? Tú puedes ser así, pero no significa que tú seas así, no significa que sea lo correcto. Algún día tendrás que cambiar. O sea, presumimos de cosas que realmente son errores y por eso no aceptamos la corrección. Pero Dios que lo conoce, Dios que lo sabe, te va a tratar de eso que tú te cuentas como una virtud, porque realmente es un defecto. Claro, y entonces el trato de Dios no lo malentendemos, ¿no? Lo rechazamos. Pero la disciplina está apuntando a males que no vemos, que no entendemos. Claro, bien que, digo, después del capítulo 20, yo no entendía este pasaje. Israel entra en conflicto con Benjamín. Y ahora Israel se pone a orar. Y dice, Señor, ¿qué hacemos? Salimos en batalla. Y responde el Señor, y Jehová respondió, vete. Y sale Israel a pelear, porque Dios le ha mandado que salga a pelear. Y pierde. ¿Cómo es posible? Vamos a orar otra vez. Se ponen al Señor, ¿qué hacemos? ¿Salimos en batalla? Sí, salid. Y Jehová respondió, salid. Salen otra vez y vuelven a perder. ¿Cómo es posible que Dios me mande una batalla para perderla? Aquí algo no encaja. ¿Cómo Dios me puede enviar a un fracaso? ¿Cómo Dios me puede enviar a perder? ¿Cómo lo entendí? En todo el libro de Jueces hay un patrón denominador. En aquel tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. Israel estaba tan dividida internamente que no se juntaban ni para pecar. Cada uno adoraba a un Dios distinto. ¿Sabes qué pasó después de las dos derrotas? Que la tercera vez, dice la Biblia, y todo el pueblo, juntos, ancianos, niños, doncellas, todo el mundo se juntó y subió de nuevo delante del Señor. Dijo el Señor, ahora, las dos derrotas os han juntado porque estaban divididos. Así que el objetivo de la batalla no era ganar, el objetivo era perder. Porque en el fracaso vais a entender que estabais divididos y así os puedo corregir. Si no, no lo vas a aceptar. A veces Dios nos manda a fracasar, porque aprendemos más del fracaso que del éxito. Otra de las cosas que tiene la disciplina del Señor es la intensidad, y aquí vamos a entrar ya a la mujer sirofenicia. La intensidad que Dios utiliza, porque una intensidad desmedida puede destruir y una intensidad escasa no corrige nada. Dios sabe darle la intensidad precisa para corregirte sin destruirte, y eso solo puede hacer el Señor. Dice que el barco de Jonás se pensó que se iba a romper. Era tanta la fuerza de la tempestad y dice, se rompe, pero no se rompió. ¿Sabéis qué hizo? Sacó a Jonás. Fue lo suficientemente intensa para sacar a Jonás y romper el barco. Así es la disciplina del Señor. Fijaros bien que cuando una disciplina es escasa, lo que hace es que se croniza el mal. Es como cuando nos suministran antibiótico y el virus se hace resistente y entonces se croniza. Cuando un mal recibe una disciplina pero no es suficiente, el mal se croniza. ¿Y sabe qué pasa? Que dice, bueno, yo ya he sido castigado. Sí, pero no ha sido corregido. ¿Sabes qué hacía el pueblo judío con las cenizas de la becerra? Eran inmundos. Iba el sacerdote, vete, 7 días. Después de 7 días regresaba, le echaba las cenizas de la becerra, curaba. Ya sabía el judío que antes de pecar le iban a alojar 7 días, después regresaba y ya está, arreglado. La conciencia se manchó de obras muertas, como dice el autor de los Hebreos. Y ya no les importaba pecar porque conocían el castigo. Es más, asumían el castigo y pecaban porque la intensidad del castigo era inferior a la satisfacción de pecar. ¿Cuánto me va a costar este pecado? Esto, bueno, lo asume. Porque cuando la paga del pecado es inferior a su deuda real y nos sale barato pecar. Cuando me sale barato pecar, me sale barato ofender, me sale barato. ¿Qué me está costando ese hábito? Ese hábito con el que llevo, ¿qué me cuesta? ¿Faltar un domingo al culto? Bueno. ¿Qué me está costando ese conflicto? ¿Sentarme en otro banco? Bueno. Me sale barato. Cuando la habilidad de esquivar las consecuencias de mi pecado no recibe el castigo que merece ese mal de forma, escúchame bien, sería muy trágico,
no recibir el daño suficiente para apartarme de ese pecado. Porque la disciplina insuficiente deforma la conciencia. Porque no solo no cura, es que además justifica. Vamos ustedes aquí conmigo, ¿verdad? Amén. Lo que hace una disciplina insuficiente es que soborna la conciencia para que calle y cierra el caso con deudo, como una herida cuando se cierra sin ser curada que genera infección. Yo cometo un mal, yo peco, yo desobedezco y recibo un castigo que no es suficiente para corregirme, pero como ya he sido castigado, ya he pagado, he pagado, me estoy preparando para volver a hacerlo, porque el salario que recibo no es suficiente para abandonarlo y yo necesito la disciplina suficiente para que ese pecado no vuelva a cometerlo. Cuando la conciencia deja de culparme, enferma la fe. Por eso dice 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, porque la buena conciencia hay que mantenerla. Tienes que cuidar tu conciencia, y no golpearla. Porque la disciplina insuficiente no corrige, golpea la conciencia y debilita la fe. Gloria al Señor. Así que necesitamos ser tratados por la mano de Dios. Mirad, hermanos, la compasión que detiene la disciplina antes de tiempo es perjudicial. Necesitamos la intensidad suficiente para sanar. Tú necesitas, yo necesito la violencia suficiente del trato de Dios para corregirte. Ya entramos en la mujer sirofenicia. ¿Qué trato, Dios mío? Mateo 15 dice que esta mujer vino y se postró a sus pies y le rogaba que echara fuera un demonio de su hija. Mateo dice que clamaba al Señor que tuviese misericordia. Le llamó hijo de David. Le reconoció como el Mesías. La mujer clama, se humilla y le reconoce. Y dice el texto, pero Jesús no respondió ni palabra. Viene la mujer, clama, se humilla, le reconoce como el Mesías. ¿Y qué recibe de Jesús? Silencio. Porque Dios, la disciplina de Dios a veces nos trata con silencio. Y este trato puede ser muy violento, Cuando Dios te disciplina con su silencio. Le dice Dios a Oseas, recoge de nuevo a Gomer y métela en casa. Dice, pero no hables con ella, no la diriges la palabra. Ese va a ser el castigo. Que va a estar dentro de la casa, pero no la vas a hablar. Que no escuche tu voz. Vaya castigo. Cuando Dios nos castiga con su silencio. El salmista dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Cuando la Biblia habla de que Dios esconde su rostro, es cuando Dios deja de tratar contigo, cuando Dios deja de hablarte. Cuando Dios esconde. ¿Alguna vez te has sentido olvidado de Dios? ¿Alguna vez has sentido qué pasa? Que Dios me habla. ¿Qué pasa? Isaías 64 dice, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras propias maldades. Dios mío. Habla como cuando una planta se marchita por falta de la luz. Lo mismo sucede cuando un creyente deja de oír la voz de Dios. Es un marchitarse. El silencio de Dios genera un abatimiento en el creyente verdadero. Genera un abatimiento. Empiezas a pensar, Dios no me ama. No le intereso a Dios. ¿Has tenido alguna vez esa experiencia? Si parece que Dios no me ama. Si parece que Dios no le interesa. Si no le intereso. Si es que no me dices nada. No me hables, no. ¿Has tenido alguna vez esa experiencia? Hermanos, aquella mujer que va donde Jesús en casa de Simón el fariseo y coge con sus lágrimas y empiezan a caer en los pies del maestro, hermanos, unas lágrimas cayendo en los pies, y ella pensaría, ahora cuando note las lágrimas en los pies se volverá. Pero Jesús no se vuelve. Cayendo las lágrimas en sus pies y no se vuelve. ¿Qué tengo que hacer para que vuelva?
¿Cuántas veces has derramado tu alma delante del Señor y dices, ahora tiene que volver, ahora tiene que responder el Señor? Y solo recibes silencio. Qué duro, ¿eh? Qué duro es esto. Las lágrimas a los pies era el reconocimiento de la dignidad y su majestad. O sea, ella se estaba sintiendo indigna, llorando a sus pies. Eres el rey, eres el Mesías, y yo soy indigna, si lo está reconociendo. Pero se creó un abismo entre aquella mujer y Jesús. Es el verbo de Dios y esta indigna. El Dios del universo y yo soy una hormiga en medio de... ¿Cómo se va a ocupar Dios de mí? ¿Cómo va a estar Dios pensando? ¿Has sentido alguna vez eso? Como que Dios no te oye, como que Dios no le interesas a Dios, como que Dios no te ama. Este sentimiento de sentirnos desamparados por Dios, esta es la palabra, hasta Jesús le abrumó. En Juan capítulo 1 dice, el verbo estaba con Dios, significa cara a cara con Dios. En el desamparo significa que el Padre volvió su rostro. Pero, ¿cómo es que Jesús dice, ¿por qué? ¿Por qué me ha desamparado? ¿Acaso Jesús no lo sabía? Sí lo sabía. Lo que pasa es que la experiencia del desamparo era abrumadora, como nosotros. Tú sabes por conocimiento que Dios te ama. Tú sabes por conocimiento que Dios es misericordioso, pero en tu experiencia te sientes solo, abandonado y sientes que Dios no te ama. Tu conocimiento es desbordado por la experiencia. Dios es misericordioso y tú dices, amén. Dios es bueno y tú dices, amén. Dios es amor y tú dices, amén. Pero en tu experiencia te estás sintiendo muy lejos de él. ¿Y qué está pasando aquí? Te preguntas, ¿por qué me siento así? Pues es un conflicto muy interno, que tiene que ser disciplinado. Es el conflicto que salta entre el sentimentalismo y la fe. Un conflicto que se genera dentro de cada uno de nosotros, entre nuestros sentimientos y la propia fe. Y a veces los sentimientos te dicen lo contrario de lo que dice la fe. Y nuestra debilidad hace que creamos más a los sentimientos que lo que te dice la fe. Y tu estado de ánimo depende más de lo que sientes que de lo que crees. Y eso necesita ser disciplinado. Y la disciplina es muy profunda. Porque este sentimiento engendrado, ¿sabes qué sucede? Que da a luz un remordimiento interno. Yo estoy clamando a Dios, estoy rogando a Dios, y Dios me responde con silencio. Algo he hecho mal. Empiezan los remordimientos de culpa. Algo he tenido que hacer yo mal. Eso le pasó a la viuda de Sarepta. Después de que aparece el profeta y hace el milagro, el hijo muere. Fijar lo que dice la mujer. ¿A qué ha venido? A recordarme mis pecados del pasado. Lo sacó a luz. Lo tenía dentro. Esta mujer tenía eso dentro y no lo había revelado. Pero el momento que le pasó algo, dijo, Dios ha venido a castigarme. Porque lo tenía dentro. La tragedia en la que vive, fijaros bien, esta mujer vive en una tragedia. Tiene un hijo que está llorando de hambre. Y ha decidido salir y hacer el último intento, dice, y dejarnos morir. Mirad la situación. Una situación crítica, grave, extremada. Y ahora cuando sale afuera, se encuentra con un desconocido que le pide un vaso de agua. Y no se lo niega. Coge eso. Yo digo, ¿por qué? Creo yo, Porque si le niega el vaso de agua, tiene que dar explicaciones. Y ya no tiene ganas de dar explicaciones. Porque su conflicto interno es tan profundo y tan personal que no tiene ganas de contárselo a nadie. ¿Sabéis que a veces somos capaces de cumplir con los mínimos con tal de no tener que dar explicaciones con ese conflicto que está sufriendo dentro? Vengo al punto porque si no, tengo que explicarle al pastor por qué no estoy viniendo al culto. No tengo ganas de explicar este conflicto que tengo dentro. Pero la respuesta de esta mujer revelaba su conflicto interno, era un sentimiento de culpa por sus pecados pasados. Por eso dices tú, por eso Dios no me habla. Por eso Dios no me responde. Porque tienes un conflicto ahí con Dios. Y es que el conflicto no es con nadie.
es un altercado directamente con Dios. Y ese conflicto es personal, intransferible. ¿Cómo te tratamos con ese conflicto? Es un conflicto en lo más profundo de tu ser. ¿Crees que Dios es indiferente porque tú eres indigno? ¿Y sabes por qué piensas así? ¿Sabes por qué te creas este sentimiento de que Dios no te ama y Dios te está castigando porque no lo haces bien? ¿Sabes por qué tienes este sentimiento? No se enfade nadie conmigo, porque se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Es que tú pagarías así. Tú pagas así. Al que la hace, que la pague. El que se equivoca, que suma las consecuencias. Es que como tú actuarías así, ¿te crees que Dios también actúa así? Porque en lo más profundo de ti vive un Jonás escondido que dice: el que la hace, que la pague. Por eso no quiero ir donde los ninivitas. Porque es justo, retributivo, que el que desobedece, el que lo hace mal, el que no lleva una vida correcta, es normal que sufra esto. Y te lo aplicas, te autocastigas, te aplicas la ley de la retribución, aunque cantes a la gracia. Y creemos que este conflicto que tenemos con Dios, de que Dios no me bendice, que no me da lo que le pido, que no me habla, es porque al fin y al cabo soy mal. Y te estás autocastigando, viviendo en una ley que no es la de la gracia. Es la ley de la retribución, la ley de la siembra. Lo que siembras recogerás. Cuando trajeron a aquella mujer en el capítulo 8 a Jesús, aquellos que la trajeron: mira, le hemos pillado en pecado. Dice: y la ley dice que hay que apedrearla. Y ¿tú qué dices? La estrategia era perfecta, de esta no sale. Aquí le tenemos pillado a Jesús. ¿Por qué? Porque vinieron con dos leyes: la ley de Roma y la ley de Moisés. Porque se dice: hay que apedrearla, y el pueblo judío la apedrean, iban corriendo donde Roma porque no podían matar a nadie. Iban a ir donde Roma y mira, Roma, que Jesús ha mandado que la apedreemos, y entonces se ha acercado vuestra ley. Cogerlo. Si por el contrario dice que no hay que apedrearla, digo el pueblo: ¿lo veis? Se salta la ley de Moisés, le tenemos pillado. Si se decanta por la ley de Roma, le echamos encima la ley de Moisés, y si se decanta por la ley de Moisés, le echamos encima la ley de Roma. No tiene escapatoria. Pero Jesús se agacha y empieza a escribir sobre la ley. Y no se sabe lo que pone. Efectivamente, es muy personal. Ellos le quisieron encerrar entre una ley política y una ley religiosa, pero Jesús les puso una ley que superaba las dos. Era la ley de la gracia. Y el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Cuando todos se marchan acusados por su propia conciencia, Jesús le dice a aquella mujer: nadie te condena. Dice: no, ni yo. El único que podía condenarte te perdona. La única ley que podría acusarte te absuelve. Tú vives en una ley que te condenas a ti mismo. Y te dices que tú no vales. Y te dices que tú no sirves. Y te invade un sentimiento de autocomplejo y de remordimiento. Tú no te perdonas, pero Dios ya te ha perdonado. Es más, Dios te perdona lo que no consigues olvidar. Siempre me preguntaba qué quería decir ese texto que está en Isaías, que dice: no apagará, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. No lo entendía. Claro, dice que Dios con Israel no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Porque ¿saben? Porque esto lo hacían los pastores. Cuando una caña ya estaba medio cascada, lo que hacían era terminar de romperla. Y cuando un fuego estaba a punto de apagarse, lo que hacía el pastor era pisotearlo y terminar de apagarlo. Israel era una caña cascada, no había quien sacara nada de él. Estaba a punto de morir, pero Dios le dice: otros ya te habrían destruido, otros ya habrían acabado contigo, pero yo no soy como los otros. Yo perdono, yo restauro, yo te levanto. ¡Aleluya! Porque no te enfades conmigo, si llevas razón, no mereces el favor de Dios, llevas razón. Y mereces su abandono. Pero es justo ahí, en tu indignidad, es justo ahí,
donde la caña se quiebra, donde el fuego se apaga, es justo ahí donde la gracia comienza a hacer su exhibición. Precisamente justo donde tú reconoces que no mereces, es donde la gracia comienza a actuar. Hay conflictos emocionales con la fe que exigen ser disciplinados, por eso estás viviendo eso. Dejadme volver a la mujer sirofenicia, porque el trato no ha terminado. Ahora, la mujer sirofenicia clama, recibe el silencio de Jesús y aparecen los discípulos y dice: despídela. Vaya. Al silencio de Dios se le une el rechazo de los hombres. Dios no me habla y la religión comienza a estorbar. Porque la mayoría de veces Dios utiliza a hombres. La mayoría de veces Dios utiliza a hombres. Pero hay ocasiones en que los hombres estorban. Generalmente Dios, para administrar a los hombres, utiliza a hombres. Fijaros que Jesús va a resucitar a Lázaro. Y le dice: mover la ropa. Quítate la piedra, no. Va a resucitar a Lázaro, pero dice el hombre: aparte la roca. Generalmente Dios hace eso, pero hay ocasiones muy personales en que Dios no utiliza a hombres. Tiene que ser él personalmente, directamente. Primera de Corintios dice: el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conocía las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, lo profundo de Dios es contado por un testigo presencial, el propio Espíritu Santo. Y en ese mensaje no hay filtro que pasar, porque es directamente de Dios aquí. ¿Sabéis cuáles son las profundidades de Dios? El Verbo encarnado. Eso está diciendo este texto. Las profundidades del corazón de Dios se expresaban en el Verbo encarnado. ¿Sabéis qué? El mensaje que necesitó recibir María, de que iba a engendrar al Verbo, no podía mandar a nadie, lo recibió directamente del cielo. Juan el Bautista era el encargado de anunciar al Verbo de Dios y no lo recibió de ningún hombre. Dijo: aquel que me envió me dijo sobre que veas fue el Padre directamente. Porque hay cosas tan profundas e íntimas que te las tiene que decir Dios de forma personal. Porque el filtro del hombre desfigura el mensaje original de Dios. Hechos capítulo 21, versículo 10. Pablo está en Jerusalén y llega un profeta llamado Ágabo. Le coge el cinto a Pablo y se lo ata y dice: así harán, al que suba a Jerusalén le atarán. Y ahora todos comienzan a llorar. Tanto comienzan a llorar que aceptó al propio Pablo, lo dice Pablo. Le aceptó. De tal manera que tiene que decir Pablo: ¿pero qué hacéis quebrantándome el corazón? El corazón de Pablo fue quebrantado y le decía: no vayas, no vayas. Pregunto, ¿lo que dijo el profeta Ágabo era mentira? No, era verdad. Pero el filtro de la compasión del hombre estaba desfigurando el mensaje. Pablo no necesitaba eso, porque en el capítulo anterior, fijaros bien, Pablo está en Troas y se va a despedir de la iglesia, llama a los ancianos y una despedida muy emotiva. Les dice: no volveréis a ver mi rostro. Me marcho a Jerusalén sin saber lo que me espera. Pero atención, dice: solo que tengo el testimonio por todas las partes que me dice el Espíritu Santo, que allá por donde vaya me esperan prisiones y cárceles. No necesitaba que ningún profeta le acomodara el mensaje, porque Pablo ya lo había recibido directamente del Espíritu de Dios. A veces el filtro del hombre desfigura lo que Dios quiere decirte. Y lo hace por medio de compasiones, con buena intención. Más aún, en general, estamos endulzando demasiado el mensaje de Dios. En general. Y esto es una advertencia para navegantes, ¿eh? Hemos sido llamados a predicar el Evangelio de la cruz con todos sus clavos. Pero mucho me temo que estamos quitando algún clavo. Estamos quitando.
en vez de proclamar la cruz en todos sus clavos, estamos repartiendo el anestésico que Jesús rechazó. Una cruz sin dolor, que no duela, esquivándolo. Pero hermanos consiervos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque de esto habrá que rendir cuentas. No podremos quitarle ni una espina a la cruz de Cristo, no podemos quitarle ni un clavo. No podremos rebajar ni un milímetro las exigencias del Evangelio de Cristo. No somos quien, no podemos hacer eso. Es que duele mucho, es que es muy doloroso, es que es muy difícil. ¿Sabes que cuando Pablo fue derribado en el camino de Damasco, lo derribó Jesús? Lo derribó y lo dejó ciego. Pero luego, para darle la vista, manda al profeta Ananías. ¿Te cuenta? Hay algo personal que hace Dios, pero luego manda un hombre. Hay cosas que tienen que ser directamente de Dios para ti, personal. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es democrático. Dios es personal. Tu trato es intransferible. Lo que Dios te trata a ti no vale para otro. No vale para otro. Es solo para ti. A Esaú le dejan casarse con mujeres extranjeras, pero a Jacob le dice: no, vete y no te cases con mujeres extranjeras, márchate. Pero si a Esaú le ha dejado Dios, pero a ti no. El trato de Dios es tan personal para ti que hay cosas que Dios te prohíbe, pero no se las prohíbe a otros. Pero si ese, bueno, a ti no te lo permite. Es un trato personal contigo. A ti, hermana, no te deja ver la telenovela por la tarde. A otras sí, pero a ti no. ¿Y por qué? Porque es un trato personal contigo. No tiene nada que ver con normas generales, no tiene nada que ver con protocolo, no tiene nada que ver con sistema. Se trata de un trato personal entre Dios y tú. Respondiendo a Jesús, ha guardado silencio, pero escuche, va a hablar Jesús, por fin. Jesús va a hablar, ya no va a responder. Jesús va a romper su silencio, va a hablar. Y dice: no soy enviado sino a las ovejas de Israel. Dios responde, pero no lo que tú esperabas. Porque tú esperas que Dios te responda de una manera y ya te has hecho en tu mente cómo Dios tiene que responderte, pero no, Dios no es así. Se dice, alguien ha dicho que como que Judas quería provocar que Jesús respondiera con poder y como que provocaba para que Jesús se manifestara, y como que trataba de provocar la respuesta de Jesús. Pero ni Judas ni los discípulos ni tan siquiera la nación de Israel esperaba que el Mesías respondiera así. ¿Qué respuesta dio? Desde la promesa de Génesis 3:15, Israel ha tenido un grito interno clamando por el Mesías. Pero todo el mundo lo esperaba triunfante. Nadie esperaba que viniera como vino. Porque nadie en toda la historia del universo esperaba que ante un cataclismo tan inmenso como la caída, Dios respondiera con una cruz. Una cruz nunca ha respondido a nada. Nada. Una cruz nunca respondía a nada. Hasta que el Verbo se subió en ella para hablar desde allí. Tú no esperas lo que Dios te va a decir. Tú esperas que Dios te responda de una cierta manera. Pero la respuesta que Dios tiene a cualquier evento de tu vida es tan inesperada que no responde a tus preguntas. ¿Te has dado cuenta que a veces parece que Dios no me entiende? A veces parece que no nos entendemos con Dios. Va Jesús caminando, maldice a la higuera y la higuera se seca. Y ahora los discípulos ven que la higuera se seca y dicen: Señor, que la higuera se ha secado. Y ahora Jesús dice: y si no perdonáis, Dios no os perdone. ¿Qué tiene que ver? Te hago una pregunta, pero tú no me respondes lo que yo estaba esperando. Hermanos, los amigos del paralítico, fijaros bien. Mirad, cualquier suceso de tu vida, sabe Dios interpretarlo mejor que tú. Lo que tú entiendes de tu propio dolor es muy superficial. No entiendes el verdadero origen de tus males. Dios sí. Y por eso no entiendes su trato. Tú esperas respuestas, tú haces preguntas y recibes respuestas que no esperas.
El trato de Dios es inverosímil. Fijaros que aquel paralítico que le metieron por aquel techo, lo llevan los 4 amigos y lo hacen descender. ¿A qué va el paralítico? ¿A qué va? A que lo sane de su parálisis. Él quiere que Jesús le responda con sanarle, pero se le queda mirando y dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo no vengo a que me perdonen los pecados, yo venía a que me levantes aquí ya. Tú no sabes lo que más necesitas. Y encima, la sanidad, o sea, el perdón de los pecados, no es por él. Dice: fue por la fe de ellos. Y ahora, los que están allí le murmuran, los escribas y los fariseos murmuran contra él. ¿Quién es este para perdonar pecados? Y dice: como estáis murmurando, ¿quién soy yo? ¿Quién soy para perdonar pecados? Ahora te digo a ti: levántate y vete. Ahora, yo me imagino al paralítico con el lecho a cuestas y rascándose la cabeza. Vamos a ver. Me ha perdonado los pecados por mis amigos y me ha levantado de mi parálisis por sus enemigos. Estamos aquí todo esto. Dios te ha respondido a ti de cosas que tú ni has preguntado. Porque Dios trata con males que tú ni distingues. Tú le pides cosas que no necesitas. Pero Dios, que conoce tu vida con tanta profundidad, sabe lo que tiene que darte exactamente, y en qué medida, y en qué tiempo, y qué es lo que necesitas. Dejadme terminar. Le dice: no soy enviado sino a las ovejas de Israel. Le estaba diciendo: tengo poder, pero no es para ti. No eres de mi pueblo, no he venido por ti, Dios mío. ¿Qué respuesta? Eres una gentil y yo he venido a Israel. Yo tengo poder, pero no es para ti. No tienes la dignidad. No he venido por ti. Yo creo que Jesús estaba provocando a celos. Estaba provocando celos. Porque ella le busca por una necesidad. Y todos venimos a Dios en busca de que supla una necesidad. Pero no podemos convertir a Dios en una fuente de beneficios. Si Dios siempre sana todas tus necesidades y siempre te da y suple todas tus necesidades, va a llegar el momento que solo busques a Él por lo que necesitas y no por lo que Dios. Y Dios quiere una relación afectiva contigo. Bien, amén. No basada en el interés, sino basada en el amor. Así que Jesús se aleja de ella para provocar los celos de ella. Porque a veces nuestra relación con Dios ha enfermado de interés. El siervo Giezi, que le dice que han curado a Naamán y Eliseo no quiere coger nada, pero Giezi escondida quiere sacar provecho. Y cuando está delante de Eliseo dice: no estaba yo delante, dice: la lepra que se le ha ido a Naamán se te pega a ti. Giezi enfermó de interés personal. Creo que hay muchas vidas espirituales que han enfermado de interés personal. Hemos empezado a preguntar cuánto nos cuesta. Hemos empezado a preguntar. Aquella multitud que sigue a Jesús 3 días. 3 días sin comer. Cuánta devoción. Hace el milagro. Y después de hacer el milagro, Jesús se va a la otra orilla. Y esta multitud, la misma que le ha seguido durante 3 días, se vuelve a buscar a Jesús. Y cuando Jesús los vuelve a tener delante, dice: ay, ya no venís igual. Por el pan venís. Ha sido ver un beneficio. Ha sido ver una ganancia y vuestro corazón ha cambiado. El que nos salga todo bien y el ganar siempre viene, ha golpeado tanto la devoción que lo hemos perdido. ¿Y en qué punto del camino cambiemos el interés por la devoción? ¿En qué punto del camino empecemos a preguntar cuánto nos cuesta? Con la sirofenicia tuvo resultado. Dice: entonces ella vino y se postró, se acercó más. Dice: y la adoraba. Dejadme ser un poco poético. El Mesías le dio un beso en la mejilla a la israelita y la sirofenicia sintió celos. Y quiso acercarse más a él. A veces Dios actúa así. ¿Alguna vez has visto cómo otro es prosperado? ¿Cómo otro es usado?
como otro es bendecido y te ha generado algo. No vamos a ser ahora súper espirituales. Te ha generado para aquí, allí. Como canta el Alfredo, como bendice a ese. Y te ha generado, hace Dios para que te vayas corriendo a tu cuarto y te hinques los codos, te pongas a buscar a Dios y empeñes tu vida y quieras eso que has visto en ese, que lo quieras tú también. Es Dios provocándote celo. Se pasea delante de ti con otra para despertar en ti el deseo que yo quiero eso. ¡Aleluya! Bueno, ya sería suficiente, ¿no? Ya está bien. Ya está bien. Señor, que ya vale, dale lo que ha venido a pedir. Dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ay, Padre. No tienes derecho, no tienes dignidad, eres una argentina. La estaba recordando, como nos recuerda a nosotros, que esto es gracia, no derechos. Es que aquella mujer no tenía derechos, ni nosotros. Es que no hay derechos. A veces los años, la posición, la denominación nos hace creer que tenemos derechos, pero recibe esta respuesta tan impresionante: pero aún los perrillos. Impresionante. Como cuando un bombero, yo no tengo otra manera de ver esta imagen. Es como cuando un bombero entra a un edificio que está a punto de derruirse porque hay una niña dentro. No entra, que se mete para adentro y de repente el edificio se cae y dices: ha quedado enterrado. De ahí ya no sale. Y de repente aquel bombero héroe sale entre las llamas con aquella ni como un héroe. Otra persona se habría hundido, otra persona se habría marchado, pero en medio de tanta adversidad Jesús sale sacando y responde con uno de los gestos de fe más impresionantes: sí, pero aún los perrillos se sacian de las migajas que caen de la mesa. ¿Sabéis qué hizo Jesús? No lo digo yo, él salió gritando. Jesús chifló. Dice Jesús: ¡oh! Eso hizo Jesús. ¡Oh! Mujer, grande es tu fe. Le hizo exclamar a Jesús. Eso es lo que estaba buscando. Desenterrar la fe que estaba escondida. ¡Aleluya! ¿Sabes cuáles son las migajas que caen de la mesa? Estaba diciendo esta mujer: Señor, los que están sentados a la mesa rechazan, a mí me sirve. Que no vengo a quitarle a nadie nada, lo que se caiga. Porque lo que ellos rechazan, a mí me va a salvar la vida. Y fue así. Los judíos rechazaron a Cristo porque no les era suficiente. Pero ese Cristo que rechazaron, a nosotros nos... ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sabéis qué le pasó a Israel? Murieron de grandeza. La mayoría de veces nos sanamos porque esperamos algo espectacular y menospreciamos las migajas con las que Dios te quiere tratar. ¿No te es suficiente una madrugada? ¿No te es suficiente un quebranto? ¿No te estás sirviendo ya una tarde de culto? ¿No te estás sirviendo una palabra que te llegue al corazón? ¿Esos son tus migajas? Si tú te las comes, te sanas. Lo que hizo Jesús fue disciplinar las emociones. El trato provocó un parto doloroso que dio a luz la belleza de un gesto heroico de fe. Esto busca la disciplina, no castigar un pecado, sino cultivar la fe. Porque solo Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar. Y que tú dices: no, ya no puedo más. Sí. Que no. Satanás decía: Job no aguanta. Los amigos decían: que está perdido. Aún el propio Job decía: quítame la vida. Solo Dios le estuvo esperando en la meta. Sabía Dios hasta dónde podía.
¿Cuántas veces has dicho no puedo más? ¿Cuántas veces has dicho hasta aquí? Pero Dios sigue pidiéndote y exigiéndote. ¿Pero por qué me pide Dios? Porque sabe Dios que todavía puedes tener. Qué bien, aleluya. Dice, Jehová da esfuerzo al cansado y fuerzas al que no tiene ninguna. No te faltan las fuerzas, te falta la actitud. La fuerza la pone el Espíritu Santo. Te ha pasado que te has desactivado, has perdido el motivo. Y esa desmotivación te ha hecho tumbarte. Te dice el Señor, no, ponte en pie. El Señor, que necesito un sillón para tumbarme. No, ponte en pie. A la batalla. Pero hermanos, ¿cómo puede ser que a una mujer que está agonizando, que ha dicho que se quiere morir y se encuentra con un profeta y dice, dame agua? Es la manera de sanarte. Porque la autocompasión te está matando. La propia pena que te aplicas está acabando con tu vida. Y ha venido Dios a decirte, todavía puedes levantarte, todavía hay fuerza, es tu falta de motivación. Porque conoce Dios tu precipicio, pero te va a llevar hasta los bordes. Dejadme terminar, por favor. Le dice Dios a Jacob, tengo la bendición para ti. Te la tengo, desde antes que nacieras. La tengo. Pero te voy a llevar hasta el límite. Voy a aceptar tus límites. Voy a convertirme en hombre como tú. Y voy a luchar contigo. No te voy a pegar un soplido y te hago cenizas, que podía hacerlo, no. Voy a luchar contigo. Pues escucha, tengo la bendición para ti. Pero te voy a tirar toda la noche peleando. Y te voy a herir. Te voy a llevar hasta tus límites. Dios quiere bendecirte, restaurarte y sanarte. Pero escucha, te va a llevar hasta tus límites. Lo que tú puedas hacer, lo vas a tener que hacer tú. Hermanos, o reaccionas o no saldrás de ese pozo emocional en el que te has metido. Porque tú estás esperando que Dios haga algo, mientras Dios está esperando que ti que seas tú la que vas a hacer. Todo el pueblo de Israel estaba esperando a Dios y Dios estaba esperando a un muchacho. Está esperando a Dios a que hagas algo. Que tomes la iniciativa, que dejes de compadecerte de ti misma. Mirad, o fluyes o te estancas. O reaccionas o te quedas donde estás. Qué bien lo entendía Ana. ¡Dame hijos o me muero! Ana, hija, qué radical eres. No, ¿me das un término medio? No. O hijos o muerte. O te levantas o te vas a quedar postrado ahí sin poder recuperarte. O creces o menguas. O fluyes o te estancas. Necesitas reaccionar. Y ojalá que este mensaje sea una sacudida para quitarte toda la autocompasión y le quieras ponerte al pie y le diste la bendición de Dios y ponerte la bendición. Ojalá. Dejadme terminar. Porque en esta historia Jesús parece que es muy cruel. Pero es que la mujer viene porque su hija está poseída. En otro capítulo se ve donde los discípulos han intentado liberar a un muchacho. Porque este género no sabe sino coronación y ayuno. El género de la hija de la mujer sirofenicia era igual. Hacía falta fe suficiente para liberarla y cuando vino no la tenía. El trato violento de Jesús no la estaba negando nada, la estaba preparando para que su hija pudiera sanar. Necesito fe, estaba diciendo, necesito fe para sanarte. Y eso te dice Dios esta tarde. Necesito fe para levantarte. Necesito fe para recuperarte. Necesito tu fe. Actívate, te dice el Señor. Recupera tu fe, dice el Señor. Que la fe debilitada sea fortalecida. Que las rodillas se endebles vuelvan a tomar fuerza. Que el que esté abatido vuelva a coger ánimo. Levántate y resplandece, te dice el Señor. Levántate y resplandece. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Levántate, te dice el Señor. Deja de llorarte, no te has muerto. Deja de sentir tanta compasión por ti. No llores camino de la cruz. Y no dejes que ninguna plañidera te tenga lástima.
Porque a la cruz no se va a morir, a la cruz se va a matar. La cruz no es una derrota, la cruz es un triunfo. Y tu vida espiritual no es una derrota, tu vida espiritual no es un fracaso. Así que toma fuerzas, por favor, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, se quede clavada en cada corazón. Por favor, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.